Y sigue el valiente que amasija el ratón, la va polarizado tras un monitor, porque todo lo sabe. El rincón más seguro de la inseguridad. Es mejor ser el blanco de un pobre puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos que cambian el rumbo con solo apretar algún triste botón. Buenas noches, santafesinas, santafesino. Gracias por estar ahí, por aguantarnos un año. Ya cumplimos un año y el productor Martínez, Osvaldito, realmente se portó. Hoy vamos a tener un programa como corresponde. ¿Es verdad, Cristian? Un programa, lo que se dice, especial. ¿Cómo estás, Oscar? Más, espectacular. Nada más y nada menos que un programa especial. Después contamos a quién invitamos, pero realmente hoy tenemos ¿cómo se puede decir? Un artista callejero. Usted podrá decir grafitero, pero es arte callejero. Después vamos a ver algunas escenas de qué es el arte callejero, qué es el graffiti a nivel nacional, a nivel internacional. Pero para festejar este año queremos hablar de derechos sexuales, queremos hablar de sexualidad, de sexo, esa palabra que a algunos los golpea, a nosotros realmente nos da placer. Y también nos da placer tenerla con nosotros a la amiga, ¿cómo andás? Mari Mangol. ¿Cómo andás, Mari? Muy bien, muchas gracias a los dos por no le pudimos arrochar el piso bien a Oscar. La última vez estuvimos solos. Lo vamos a seguir intentando, Mari. Y tienen otro año más, ahora ya empezamos el segundo año. Felicitaciones, la verdad quería felicitar por este primer año. Y como decís vos, Oscar, nada más ni nada menos que empezando a hablar desde mi lado de lo que tiene que ver con el placer. Nada más y nada menos se llama el grupo de rock que tenemos hoy. Estamos todos pegadizos hoy. Estamos euforia. Sí. Es un día de euforia hoy. Es un día de euforia. Pero está bueno. Y como decías también, hablar de los derechos. Dentro de los derechos sexuales. Que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos sexuales? Yo estaba leyendo en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de Valencia, en el año 97, realmente. En el año 97. Y abarca tantas cosas los derechos sexuales. Realmente, vos que sos la que sabés de todo esto. Es decir, ¿qué incluye los derechos sexuales? Porque está la identidad, está los derechos de, contarle a la gente. Toda esta pregunta que vos te estás haciendo... Es muy amplia, ¿no? No solo que es amplia, también se la hicieron los sexólogos. Esto surge como plantear el tema de derecho por sobre los valores culturales, porque muchos de estos valores culturales iban contra los derechos humanos y contra los derechos sexuales. Un ejemplo, para ir poniéndole ya algún tipo de ejemplo, tiene que ver con la mutilación de lo que son lo que es el clítoris a mujeres en distintas culturas. Tiene que ver va contra los derechos sexuales, y ante estos valores culturales, los derechos tienen que estar por encima. Entonces, tantas reuniones que se hicieron a nivel mundial, la Asociación Mundial de Sexología, que es la WAS, es WAS en inglés, declara los derechos sexuales como derechos fundamentales y como derechos universales dentro de los derechos humanos. ¿Para qué? Para poder luego implementar políticas de Estado en relación a estos derechos. Eso fue en 1999 en Hong Kong, y donde empieza, como vos decís, se tuvo que declarar el derecho, son 11 los derechos sexuales. No sé si la libertad sexual está. Bueno, para ir charlando, digo, para ir uno por uno, vamos a intentar si la memoria no me falla. El orden que tenés vos en tu vamos estructura. Vamos a ir viéndola entre todos. No te dije estructura, en la estructura para plantear el tema estoy hablando. No, pero está bueno, tener una estructura está bueno. Está bueno. El tema es replantearnos qué estructuras tenemos por ahí. Todos tenemos alguna estructura. Y sí, pero está bueno. Vos me haces ir por las ramas, ¿te das cuenta, Oscar? Esto no pasa. Te disperso. Te miré por eso, te miré por eso. Los olvidados nunca pasa esto.
Bueno, uno de los derechos sexuales increíble que uno tenga que declarar como derecho la libertad sexual. Pero es así, el poder expresar, otro de los derechos, expresar libremente la sexualidad. En cuanto a los vínculos, expresar lo que tiene que ver con el amor, sin coerción y sin abuso. Esto es uno de los derechos sexuales. El derecho a la equidad y a la libertad, otro de los derechos sexuales. El derecho al vínculo sexual. Vínculo sexual se le llama acá, en lo que tiene que ver con los derechos, al vínculo desde un lugar, desde el matrimonio, divorcios, lo vincular en relación a lo contractual de la relación de dos, se tuvo que declarar como derechos. El derecho a la... el derecho sexual a la no discriminación en relación a lo que tiene que ver con raza, con religión, género, identidad de género, orientación sexual. Ese es otro de los derechos sexuales, y me estoy olvidando bastante, estoy hablando ¿Por qué no lo vamos tomando de a uno? Claro. Y lo transferimos a la realidad, digamos, decía, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad sexual, por ejemplo? De libertad sexual y equidad sexual. Acá tuvo mucho que ver todo el movimiento que hubo a nivel cultural, social y político de los movimientos de mujeres, por ejemplo, donde nos avala los tratados internacionales para la erradicación de violencia contra la mujer. Esto fue un preámbulo para el derecho de equidad en la sexualidad. Y poder desde el Estado hacer todas políticas relacionadas a prevenir y sancionar todo tipo de violencia hacia la mujer. Y reivindicar todas aquellas mujeres que han luchado en relación a este derecho específico que tiene que ver con la equidad y la libertad en relación al género, la raza y la orientación sexual. Nosotros aquí en la Argentina, con el tema de orientación sexual, se unieron dos derechos. Lo que tuvo que ver con el derecho a el matrimonio igualitario, que da derecho a esta unión de dos personas, fue un logro muy importante dentro de lo que tiene que ver con los derechos sexuales. Fue una lucha también contra los sectores conservadores. Exacto. ¿No? Todos estos derechos sexuales fueron producto de lucha, porque muchas veces hablamos y es como que los derechos vienen de la nada o llueven desde el cielo o hay mucha fantasía. Todos estos derechos fueron productos, generalmente no, todos, a partir de algún tipo de inequidad social, de inequidad laboral. Todos los derechos, a partir de ahí hubo una militancia de diferentes personas. En este caso, en lo que tiene que ver con la equidad de género, del movimiento de mujeres también estuvo presente. Claro. Los movimientos relacionados con orientación sexual, identidad de género, con militantes de años que han... hay muchos, y esto es bueno decirlo, hay muchos que han quedado también en el camino, han dado su vida en estas luchas. Hubo tiempo que realmente costaba la vida a muchos, ¿no? Y desde el establecimiento de estas pautas generales, digamos, porque muchas veces estamos en contra de ciertas cuestiones que trae la globalización, pero bueno, en esto sería algo positivo, tener pautas generales para todo el mundo, para todo el planeta. Lo que vos decías, que los derechos sexuales son universales y están por encima de algunas, entre comillas, costumbres o cuestiones culturales que van en contra muchas veces de los más débiles como la mujer. En ese sentido, hablabas de algunas políticas sexuales o prácticas sexuales en el África. Pero de ahí, de las pautas esas generales que se plantean y universales, a llevarlas a cada uno de los territorios de este planeta se hace difícil, pero se ha avanzado mucho en los últimos años y de una manera bastante pareja, digo, sobre todo en el mundo occidental, digamos. Argentina ha tenido en este caso, bueno, ha sido pionera en muchos sectores de avanzarse en ciertos derechos. Hemos visto un debate bastante grande en Francia, bueno, y en distintos sectores, como dice Oscar, primero en Occidente, ¿no? Claro, y es importante todos estos avances que se han logrado aquí no nos olvidemos siempre, yo digo, contextualizar todo lo que fue un avance en Argentina, un país sudamericano, occidental, judeo-cristiano, con muchos condimentos como para que esta lucha todavía tenga una reivindicación mayor para lograr estos derechos.
y a partir de ahí poder trabajar, poder seguir haciendo toda una vigilancia desde las organizaciones no gubernamentales también para que se cumplan, porque también el hecho que estén declarados los derechos sexuales no significa que ya está todo, como decías vos, que está todo divino, que ya no hay discriminación, sigue estando la discriminación por todo Sí, vemos acá en el país sobre todo el derecho al reconocimiento de lo científico, digamos, Exacto. por encima de los dogmas, por ejemplo, de las religiones. Es decir, vemos provincias como en el norte, como Salta o Tucumán, que realmente, Jujuy también, que están poniendo muchas barreras, digamos, para la educación sexual. Exacto. Entonces, yo creo que esto es importante, poder trasladarlo y que la gente pueda tener acceso a todo esto, ¿no? Bueno, vos ahí, de lo que estamos hablando tiene que ver con los derechos sexuales. Cuando vos dijiste el derecho a la educación sexual basado en datos científicos y no dogmáticos, este es un derecho sexual que está proclamado. Y el acceso después también a toda la información, a la formación de profesionales en las distintas áreas, en los efectores de salud, de educación, en todas las áreas, y también el que tiene que ver con los derechos sexuales, el derecho a si uno decide tener o no tener hijos. Y si decide tener hijos, es importante saber que tenemos derecho, puede parecer una tontería, tenemos derecho a saber cuántos hijos queremos tener, y saber cada cuánto tiempo queremos tenerlo, y para eso tener acceso también a todo lo que tenga que ver con métodos de fecundación y un acceso no solo desde el recurso económico, desde los anticonceptivos, acceso desde, como decís vos, educación, información, y que esté todo regulado, ¿no? O sea, un poco la separación también entre el sexo como disfrute, digamos, y como un derecho de cada uno de los individuos, y el sexo como cuestión que tiene que ver con la concepción de un nuevo ser humano, ¿no es cierto? Claro. O sea, la diferencia entre una cosa y la otra que estuvo tanto tiempo asociado. O sea, si era sexo solamente para tener un hijo, nada más que para eso, y si no era malo, digamos. Sí, sí. Entonces, yo esa separación creo le que da derechos. la juventud, yo lo estaba dejando para el segundo bloque, pero lo vamos a abarcar acá para no cortarlo. Yo creo que la juventud ha avanzado bastante con respecto a que la sexualidad está más encauzada por el lado del placer que por el lado del pecado, digamos. Entonces, yo creo que esto ha sido una ruptura importante, digamos, con los sectores conservadores. Y hoy la posibilidad de que un adolescente, un joven, por decir la mayoría que está llevando adelante, digamos, en los hechos, no en el dogma ni en el discurso, sino en los hechos, es decir, que el amor es mucho más importante que la palabra o de Dios o la palabra de un Corán o de una Biblia, digamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, es decir, el tema de que lo que nos decían nuestros abuelos, digamos, que el matrimonio tenía que llegar uno casto, tanto varón o mujer, y que a los varones se los perdonaba y a las mujeres no se los perdonaba nunca. Yo creo que eso está pasando a la historia, por suerte, y muchos, yo creo que coincidís conmigo, el acceso a tener una relación sexual satisfactoria, placentera, es mucho más libre, ¿no? Totalmente, aparte lo que vos decís en relación a esto, y voy a ser tajante, lo dogmático va en contra de los derechos sexuales, lisa y llanamente. No nos olvidemos cuál es la función de la sexualidad, como decía también Cristian. La función de la sexualidad es placer, autoestima y reproducción. Durante muchos años nos han enseñado que únicamente tiene que ver con la reproducción. El resto que tiene es tan importante en el ser humano, la autoestima y lo que tiene que ver con el placer, que también, a ver, no es casual que eso haya sido vedado. Todo lo que tenga que ver con autoestima y placer hace que uno se pare desde diferente lugar. Nada gratuito, la sexualidad también está relacionada con políticas que tengan que ver con manipulación de otras personas, desde diferentes lugares, políticas estatales. En China manipula, después podemos poner conceptos si nos gusta, si no nos gusta, manipula qué cantidad de hijos puede tener la pareja, porque hay una sobrepoblación. Y claro, digamos,
todo esto, y en relación a lo dogmático, que es lo que nos atravesó a toda nuestra sociedad, también cuando se plantean métodos de anticoncepción donde dejamos de lado el placer, estamos dejando de lado lo que tiene que ver fundamentalmente con un derecho sexual, que tiene que ver con la expresión sobre todo el de la mujer, digamos, la autoestima de la mujer, sí, que en su momento era como un objeto o estaba cosificada, digamos, al servicio de los deseos del varón. Yo creo que eso se ha avanzado y creo que los dos sexos disfrutan mucho más cuando no es algo obligatorio, cuando no es algo con presión, digamos. Entonces yo creo que hemos crecido bastante en ese tema. Bueno, es uno de los objetivos de este programa también, charlar con los jóvenes, poder acercarnos, digamos, con este discurso de libertad, digamos, dentro de lo sexual, que creo que es una de las cosas más importantes, que el deseo y el placer dentro del sexo pueda ser una palabra que realmente genere un disfrute, genere felicidad y no genere una presión, digamos, porque eso también rompe con la autoestima, tanto del varón, que siempre está obligado. O estaba obligado a proveer o a mochila, procrear, que era una mochila muy buena, no fallar jamás. Es una mochila muy fuerte, mochila, que esto va en contra de lo que puede ser de mi interés personal. Mochila que hace que hoy en el consultorio haya muchos pacientes que lleguen por a ver, indirectamente o directamente por estas causas. Que un varón se sienta directamente una planta, una cosa, un objeto, porque tiene una disfunción eréctil, hay que repensarnos como sociedad. Claro, y que se plantee, quiero morirme de verdad, no que vaya a hacer el acto, pero digo, con una carga de angustia importante, tenemos que replantearnos qué está pasando con ese varón con estas mochilas, que vos decís, yo tengo que proveer, tengo que estar permanentemente erecto, porque yo tengo que estar en esa posición, nunca puedo decir que no. Son mochilas muy duras, muy fuertes. Yo cuando puedo charlar con varones, que hacemos algún tipo de taller, en poder ir tratando de desprenderse, que esto no tiene que ver con la masculinidad desde el lugar que vos decís único de proveedor, cuando se pueden empezar a desprender de todo eso y a disfrutar y a gozar de la sexualidad, más allá de estos mandatos, junto con estos mandatos, pero reviéndolos. La verdad que es como decir, el alivio que sienten es tremendo. Y varones y mujeres podemos ir caminando sabiendo que empezamos a romper o podemos empezar a romper con estos roles que lo venimos repitiendo, transmitiendo. Y para esto tiene que ver la educación sexual integral, que nosotros podemos darlo y después en los ambientes educativos y también en salud. Nos vamos a ir un pequeño corte para publicidad con nuestros anunciantes y volvemos. Yo sé que a usted le interesa el tema y si es joven, mucho más todavía. Espérenos un momentito, vamos con su grupo preferido. Nada más y nada menos. Impresionante lo que es esa banda, realmente una suena muy bien. Una muy grata sorpresa, muy buena banda. Nos vamos con rock and roll santafesino.